El ciclo del agua sobre la tierra es uno de los más grandes milagros que sostiene la vida. Su poder y su misterio siempre han originado la creación de mitos y rituales en todas las culturas. En Cusco, en el Valle Sagrado de los Incas, donde serpentea el río sagrado Vilcamayu, se encuentran la montaña Pituciray y el nevado Sahuaciray, pareja que dio origen a muchos mitos, la mayoría asociados al agua. En la comunidad de Urco, a 2 kilómetros de la ciudad de Calca, en la base de la montaña Pituciray, anualmente se escenifica el mito del agua Unu Urco. Amaqueya, Amasúa, Mantana Taita Inca Urco. Hapahinka, Eka Unu Unastaiki, Hapahapuinti Teiteiku. La escenificación de esta mitohistoria por parte de los pobladores del lugar conmemora la llegada del agua por primera vez a su localidad a principios del siglo XV, cuando en ella vivía uno de los hijos del Inca Viracocha, llamado Urco Huaranca, quien tenía una hija muy hermosa, la princesa Paucaría, a la que pretendían varios curacas del área. Según la leyenda, ante la escasez del agua en Urco, por tratarse de un morro que está sobre el nivel del río, Urco Huaranca ofreció la mano de su hija al primero que hiciera llegar el líquido elemento hasta su comunidad.
Estos importantes señores se pusieron a trabajar inmediatamente para canalizar el agua de diferentes lugares. Uzcapaucar, el pretendiente a quien la ñusta amaba, construyó un canal de grandes piedras para llevar el agua del río Cochoc por la ladera de la montaña Pituziray hasta Urco. Paralelamente, Rumimaki, mano de piedra, otro de los pretendientes, subió al Pituziray y encontró la laguna Pahuaray, la cual represó en 3 niveles con muros incas y construyó un canal que llevó el agua directamente a la casa de Urco Huaranca. Ambos curacas cumplieron con la misión al mismo tiempo, teniendo que enfrentarse con las armas, venciendo Rumimaki. La ñusta, que no quería casarse sin amor, desobedeció a su padre y en una tempestad huyó a la montaña Pituziray con su amado, en donde quedaron convertidos en el cerro Can Can. Al inicio de esta escenificación, invocan a 3 apus o tótems tutelares, al Apu Pituziray, al Apu Sahuaziray y al Apu Can Can. Los 2 primeros son conocidos por todos, pero nadie conoce la verdadera ubicación del Apu Can Can. Subo de paseo a la montaña Pituziray y pernocto a un lado de la misma laguna que utilizó el vencedor para llevar el agua a Urco y que hoy llaman Laguna Cancán, no Pahuaray, es decir, con el mismo nombre del cerro en el que se convirtieron los amantes del mito Unuurco. Esto me extraña un poco. En la mañana del día siguiente, 1 de octubre, al levantar ligeramente la cabeza para tomar un sorbo de mate, veo que en unos roquedales de más arriba se está proyectando una sombra gigante del perfil de un rostro femenino. En el acto recuerdo la parte final del mito Unuurco, que se refiere a la transformación en piedra de la princesa, e inmediatamente intuyo que esta caprichosa sombra puede tener una relación con este símbolo universal del mito, la litomorfosis, o transformación en piedra. Al bajar, estoy realmente emocionado por esta posible relación, lo cual me lleva a subir nuevamente a la montaña 15 días después y compruebo que la sombra se ha deformado completamente, lo que me obliga a regresar el 1 de octubre del siguiente año para poder volver a verla. Me voy a vivir a la comunidad de Urco para recoger directamente toda la información que pueda acerca del mito del agua. Aquí conozco un insólito centro arqueológico llamado por los pobladores la Ñusta Encantada. Se trata de una roca sagrada, rodeada de muros por 3 lados, excepto por el lado este, por donde salen el sol y la luna. En la roca parece haber una continuidad simbólica pre-inca e inca. En la parte baja está tallado el cuerpo acanalado de una serpiente, por donde fluye el agua hacia su cabeza, entre sus ojos, hacia unas tinas de piedra que están aquí, abajo. Según la doctora Elizabeth de la Santa, esta roca se trata de un animal mítico híbrido, el felino de fuego, símbolo muy ligado a la iconografía tiahuanacota, un puma con cola de serpiente, el mismo que se encuentra en el pecho del dios Viracocha, que está en la Portada del Sol, importantísimo centro arqueológico de la cultura tiahuanacu, muy cerca del lago Titicaca, origen de los incas.
Pero, ¿qué hace aquí en la base de la montaña Pituziray como parte de un evidente centro ceremonial del agua? El mítico enlace entre los nevados Pituziray y Sahuaziray está relacionado inclusive con un mito de origen de los incas. Me refiero a la versión que recoge el cronista Juan de Santa Cruz Pachacuti Yanqui Salcaimagua en su Relación de Antigüedades de este reino del Pirú, escrita a principios del siglo XVII. Según este mito, después de salir de la cueva de Pacarictambo, uno de los hermanos Ayar subió al Pituziray y no regresó. Entonces Manco Cápac mandó a otro de sus hermanos, el cual tampoco volvió. Entonces Manco Cápac subió a la montaña Pituziray y encontró a sus dos hermanos ya medio muertos, y entre ellos una piedra o huaca. Esta real formación geográfica a 4.700 metros sobre el nivel del mar es conocida por los escasos campesinos que llegaron hasta aquí como la pareja mítica Pituziray-Sahuaziray, la misma que está registrada, junto con otros símbolos de esta montaña, en uno de los 400 dibujos que nos dejó el controvertido y enigmático cronista Guamán Poma de Ayala, en su Nueva Crónica y Buen Gobierno, escrita aproximadamente en 1585. Este personaje mestizo fue hijo nada menos que de la ñusta doña Juana Curioquio Coya, hija del 10º Inca, Tupac Yupanqui. Su padre fue el español Martín de Ayala. Esta valiosa crónica permaneció perdida hasta el año 1908, que se encontró en la Biblioteca Real de Copenhagen, en Dinamarca. Sin embargo, se tuvo que esperar hasta 1973 para poder contar recién con una buena publicación de su crónica y conocer la verdadera dimensión de Guamán Poma de Ayala, quien, al escribir sobre Pituziray-Sahuaziray, dice: «Y los de esta montaña no tienen ídolo alguno, sino que adoran al tigre o torongo. Dicen que le enseñó el Inga que él mismo se había tornado otorongo». Se refiere entonces a un inca transformado en otorongo en estas montañas. El otorongo, puma o felino, es un símbolo de la trilogía inca asociado al mundo de la superficie y que enlaza mediante las lluvias al cóndor como símbolo del mundo de arriba con la serpiente del mundo de abajo. Mientras me preparo para subir a la montaña Pituziray, constato emocionado que los pobladores de Urco se preparan para la escenificación del mito del agua Urco. Es decir, que esta fiesta se realiza en la misma fecha en que arriba se proyecta la sombra. Por lo tanto, además de la relación simbólica y geográfica entre la sombra y el mito, existe una relación temporal muy importante. Son simultáneos. Muy animado por este nuevo dato, subo a la montaña. Nuevamente a un lado de la laguna en el amanecer del 1 de octubre, bien ubicado y más temprano, comienzo a ver que al principio se trata de una sola sombra, gigante, y a medida que el sol asciende, se va separando en dos, hasta formar un sorprendente felino saltando sobre el perfil impresionante del rostro de una persona, que parece un inca con su borla imperial. Esto no lo había visto, pero este espectáculo no se detiene, la tierra no se detiene, nada se detiene,
Así que pasan los minutos y esa imagen no es más la misma. Es una sombra en movimiento. Luego aparece debajo de lo que fue el Inca, el perfil de la rebelde Ñusta que vi el año pasado. Vine solo por esta y encontré mucho más. La primera vez que vi la sombra era unos minutos más tarde, el sol estaba más arriba y por lo tanto solo vi la parte final. Después de semejante impresión no me queda la menor duda que estas sombras son el origen de la fiesta del agua Unu Urco y de la tradición oral que cita Guamán Poma. Porque mirando las sombras en movimiento a la salida del sol, se siente que el felino, al ir iluminándose por el ascenso solar, va como absorbiendo al Inca, que en el mismo momento se va deformando, o la transformación del Inca en Otorongo, a la que se refiere el cronista. Pero, ¿por qué y cómo perdieron el contacto con el origen de su mito? Aún conmovido por lo visto, me percato que el lugar donde me encuentro mirando las sombras está rodeado de muros de contención y restos arqueológicos de un recinto circular, en una posición privilegiada para ver las sombras. Muy inquieto por todo esto, decido subir a la zona más alta para tratar de ver desde otro ángulo cuál es el cerro que proyecta esas sombras. Después de 2 horas de ascenso, llego a ver impresionado el perfil del cerro que las origina. Se trata de un espectacular monolito de aproximadamente 120 metros de altura. Desde abajo, en la laguna, este pico se mimetiza con la montaña de atrás y no se puede distinguir la gran separación que existe entre ambos. Caminando alrededor de la base de este monolito, encuentro piedras trabajadas cúbicas, algunas enteras, otras partidas, pero trabajadas. ¿Por quiénes? ¿Para qué? Al bajar solicito ayuda inmediatamente al Instituto Nacional de Cultura del Cusco para la identificación de la zona arqueológica que está a un lado de la laguna, confirmándose que se trataba de un recinto ceremonial y sacerdotal con obvia relación con el fenómeno de sombras.
Asimismo, confirmé mediante una foto satelital que el monolito que proyecta las sombras, a pesar de estar a más de 30 kilómetros de distancia, se encuentra exactamente al norte del Coricancha, Templo del Sol, en Cusco, centro del Imperio Tahuantinsuyo, lo cual es de suma importancia, por cuanto los incas construyeron todos sus templos teniendo en consideración estas proyecciones o líneas imaginarias llamadas seques. Con todos estos datos queda claro que este enigmático monolito fue de suma importancia para los incas. Pero, ¿qué significan las sombras que proyecta? ¿Tendrá alguna función? Muchas de estas preguntas obtienen respuesta mientras leo la suma y narración de los incas, del cronista Juan de Betanzos, del siglo XVI, quien se refiere a la existencia de relojes agrícolas creados a comienzos del siglo XV por el noveno inca, Pachacútec, hijo del inca Viracocha y hermano de Urco Huaranca. Estos relojes llamados Pachaunanchac fueron hechos de cantería sobre los cerros más altos de alrededor del Cusco para que anuncien períodos del calendario agrícola. Según el cronista Sarmiento de Gamboa, el inca Pachacútec también dispuso que una casta sacerdotal viva en las alturas donde se encontraban estos lugares sagrados, identifiquen los hitos en el calendario y anuncien mediante el sonido de un pututu a las poblaciones bajas que era el momento para hacer el trabajo agrícola pertinente y la fiesta correspondiente. Estos últimos datos encajan perfectamente con lo que ya tengo y me obligan a proponer que el monolito que proyecta estas sombras debe ser uno de estos Pachaunanchac creados por el inca Pachacútec para que anuncie a los sacerdotes el momento para hacer los rituales propiciatorios de las lluvias, para que estos, a su vez, anuncien a los pobladores de Urco el momento para hacer la fiesta del agua. De ahí que la proyección de las sombras y la escenificación del mito sean simultáneos, el 1 de octubre, precisamente en el inicio del mes utilizado hasta hoy para hacer los rituales propiciatorios, el Oma Raimi. Todo sugiere que al momento de la invasión española, los sacerdotes ocultaron la existencia de estas sombras, y como el pueblo las desconocía, éstas se perdieron durante 500 años, y por lo tanto, también se perdió el contacto con el cerro que las proyecta, el cual no sería otro que el Apu Cancán, al que invocan en el inicio de la escenificación de la fiesta del agua. Perdido el contacto con el tótem y con el paso de los siglos, los pobladores de Calca debieron comenzar a llamar a la laguna Pahuaray con el nombre del Apu, es decir, laguna Cancán, dada la cercanía entre ambos. Esta hipótesis está reforzada por el hecho que en dos de las varias versiones del mito Unuurco, la laguna es mencionada con el nombre de Pahuaray, o sea, tenía otro nombre. Entonces, puedo asegurar que este espectacular monolito que proyecta estas no menos espectaculares sombras es el Cerro Cancán, al que se refiere la versión original del mito Unuurco, que está en quechua, y el Apu Cancán, al que invocan en el inicio de la escenificación de este mito. Entonces, la cantería o piedras trabajadas que están en la base de lo que a partir de ahora llamaré monolito Cancán, deben haberse caído de la punta de este Pachaunanchac, que, como dice Betanzos, el Inca había hecho de cantería sobre los cerros más altos. Estas conclusiones me llevaron a organizar varias expediciones para escalar a la punta del monolito Cancán y poder encontrar algún indicio que confirme esta hipótesis. Al cuarto intento, consigo el objetivo. La punta es una explanada bastante extraña en cuyo extremo este
aún queda apoyada la última piedra trabajada, similar en características y tamaño a las que se encuentran caídas en la base. Estos últimos hallazgos son determinantes y contundentes, generando un cambio de actitud considerable en la mayoría de los críticos a mi trabajo, mayormente sin experiencias personales con mitos vivos. Retomando a Guamán Poma de Ayala para saber más de su personalidad, encuentro que Raúl Porras Barrenechea, en su libro Los cronistas del Perú, nos presenta a Guamán Poma de Ayala como un personaje que se ufanaba de su nobleza inca, satírico en el hablar y sin carecer de dotes de ingenio y observación psicológica. Otro escritor, William Burns, en su libro Decodificación de Quipus, nos dice lo siguiente refiriéndose a Guamán Poma. Su crónica tiene 1160 páginas y 400 ilustraciones, en las que el autor dejó una información invalorable. A pesar que en su texto dice y afirma en reiteradas oportunidades que los incas no tenían escritura, este cronista, sin embargo, plasmó un tipo de escritura con trazos geométricos. Su estudio le permite a Burns descubrir magistralmente un código secreto en los dibujos de Guamán Poma, que relaciona consonantes, números y colores. Se pregunta, ¿por qué el cronista establece de un modo decisivo la escritura en sus dibujos y optó en su texto por declarar que los incas no tenían escritura? Llega a la conclusión que Guamán Poma, defraudado por los españoles, utilizó su ingenio para plasmar su conocimiento de esta escritura en dibujos que sabía no desentrañarían los conquistadores. Esta es la personalidad insólita de Guamán Poma de Ayala. Todos los estudiosos saben y aceptan que ocultó información en su crónica. Advertido de estos datos sobre Guamán Poma, estoy revisando nuevamente el dibujo que dedica a Pitucira Izahuaciray y encuentro algo realmente trascendente para esta investigación. Ese personaje animado y sonriente que el cronista dibuja entre la pareja mítica y el otorongo no puede ser otra cosa que el monolito Cancán. A pesar de haber visto ese dibujo varias veces, no me di cuenta que el cronista lo que quiere es precisar un alineamiento simbólico entre la pareja mítica, el monolito Cancán y el otorongo, lo cual se ajusta a la realidad geográfica del lugar. Si nos ubicamos a un lado del muro de proyección de las sombras y por lo tanto en el mismo punto desde el cual Guamán Poma debió haber hecho su dibujo, puesto que dibuja en primer plano al otorongo, podemos ver que el monolito Cancán se asemeja realmente a una cabeza con sus dos ojos diferenciados y más blancos que el resto de la piedra, lo cual debió notar el cronista a la hora de hacer su dibujo. Pero eso no es todo. El contorno del lado este del monolito, desde este punto se puede notar que tiene 4 curvas en su descenso, lo cual es idéntico al dibujo de Poma de Ayala, quien además se esforzó en prolongar la línea que define la parte baja del monolito, para dejar bien en claro que éste se encuentra entre la pareja mítica y el otorongo. Además, a diferencia de la pareja mítica, al monolito lo dibuja animado y sonriente, como queriendo decir algo.
Ahora estoy seguro que lo que quería decir en clave es que este espectacular monolito era conocido y venerado por las sombras que proyecta y la función sagrada que tiene. Profundamente emocionado, vuelvo a tomar la nueva Crónica y Buen Gobierno en la pequeña estrofa que habla de Pituziray Sahuaziray y encuentro que debajo de la frase que se refiere al Inca transformado en Otorongo, dice algo de extrema importancia, que por no haber aún descifrado la clave del dibujo, no pude interpretar en su momento. Describiendo los rituales y pagos a la tierra efectuados en estas montañas, asegura: otro tanto hacían con otros muchos ídolos y huacas que había, que por prolijidad no lo pongo. Quiere decir que había otros ídolos y estaba ocultando información al respecto. Quiere decir que por cuidado no pone nada del monolito Cancán en su texto, pero sí lo incluye en su dibujo. Está insinuando que oculta la existencia de otros ídolos en este lugar. Ahora queda clarísimo que este cronista no solo ocultó la escritura inca, sino que sabiamente camufló los templos y huacas en sus dibujos. Todo encaja perfectamente, a tal punto que Guamán Poma dibujó al Otorongo en el sentido real de su proyección, mirando al sur, al Cusco, igual que la sombra del Inca y la Ñusta. Se trata de la primera evidencia etnohistórica y por lo tanto científica que demuestra que este fascinante cronista, Guamán Poma de Ayala, no solo escuchó hablar del Inca transformado en Otorongo en la montaña Pituziray y lo registró en su crónica, como asumí en un primer momento, sino que fue llevado a ver las sombras por los sacerdotes andinos del entorno de su madre, la princesa Inca. Sin embargo, por tratarse la montaña Pituziray de un templo que contiene información sagrada, estos sacerdotes debieron haberle solicitado a Guamán Poma que no diga nada claro al respecto en su crónica. Pero como se trata de un patrimonio cultural inca y andino en general, había que dejar un registro de semejante tótem. Entonces lo deja solo dibujado, con un rostro sonriente, como clave, para que en el futuro alguien lo descifre. Con la clave de Guamán descifrada, hasta los racionalistas moderados aceptaron lo que venía diciendo. Las sombras del Pituziray fueron conocidas, veneradas y ocultadas al momento de la invasión española porque formaban parte de un sistema mito-ritual organizado que integraba todos los niveles jerárquicos del Estado y la religión inca. La prueba definitiva llegaría recientemente. El señor Rosalío Pino, un campesino de la comunidad de Rayampata, en Calca, encontró dos ídolos esculpidos en piedra de 17 y 22 centímetros aproximadamente. Según me comentó el señor Pino, apenas encontró estas obras de arte, asoció inmediatamente a la más pequeña con la sombra del Pituziray, que conoció en mis innumerables publicaciones, lo cual es muy significativo. Era lo único que faltaba, la primera pieza arqueológica directamente relacionada con este fenómeno de sombras y la prueba definitiva e irrefutable de lo que vengo diciendo hace 15 años. Los ídolos fueron encontrados a orillas del lado este del río Cochoc, que cruza Calca, lo cual no es casual, sino de suma importancia,
por cuanto el agua es el hilo conductor en toda esta historia y el lugar donde se encontraron, Chacchapampa, es un punto que determina la distancia más corta entre este río y la laguna Pauaray, lo que sugiere que estos ídolos fueron llevados por los sacerdotes andinos de la zona alta hacia el río Cochoc como una ofrenda que formaba parte del ritual propiciatorio de las lluvias conocido como choque de aguas, que hasta hoy se practica justamente los primeros días de octubre, intercambiando el agua de las lagunas altas por la de los ríos de las partes bajas. Es muy significativo también que se encontraran los dos ídolos juntos, reconfirmando el simbolismo dual y complementario de la pareja mítica Pituziray y Sahuaziray, simbolismo que brota de su propia fonética. ¿Por qué tantos mitos asociados a esta pareja? Entre la montaña Pituziray y el nevado Sahuaziray existe una relación mítica que va más allá del romanticismo aparente de su aspecto narrativo. Existe una mágica conexión de integración. Son los opuestos complementarios que originan la lluvia y por lo tanto la vida. Son una pacarina, un lugar de origen. Son dos montañas sagradas asociadas al ciclo del agua desde tiempos inmemoriales, y por eso en ellas existe una continuidad mítico-simbólica y arqueológica. El mito Choqueyantu y Acoiturpo, Pituziray y Sahuaziray, o Paucarilla y Uzcapaucar, todos son pares simbólicos de diferentes versiones de dos grandes mitos madres asociados al misterio del origen del ciclo del agua en estas montañas. Las sombras del Pituziray y el mito del agua Unuurco forman parte de una organización intencional de símbolos con fines de comunicación, diseñados en la última etapa de esta continuidad por el Inca Pachacútec, con su padre, el Inca Viracocha, a mediados del siglo XV, como parte de la creación de un calendario regional elitista, de acceso únicamente a la clase sacerdotal y gobernante.